damos inicio a la conferencia de prensa del profesor José Arrúa, técnico del Sportivo Trinidense. Buenas noches, profe. Gisela Ortiz para Tigo Sports. Bueno, primeramente felicidades por este triunfo, imagino muy importante para el grupo. También consultarle sobre los puntos altos que está teniendo el equipo en cuanto a rendimiento, lo de Morínigo, Romero, que hoy volvieron a marcar, y también del por qué hoy Trinidense también fue superior y está repuntando en el torneo. Buenas noches. Bueno, yo creo que fue un partido donde el esfuerzo, el equipo fue la figura. Creo que todos tuvieron un punto muy alto. Fue uno de esos días, noche, ¿verdad? Que salen todos, ¿verdad? El rendimiento en sí, no encontré puntos bajos, ¿verdad? Sabíamos la importancia de ganar el clásico local para que sirva verdaderamente la victoria que tuvimos contra Olimpia. Entonces, yo creo que los jugadores están dejando día a día como vienen dejando, pero hoy estamos sacando esos resultados que nos posiciona mejor en la tabla, que era por ahí lo que estaba pendiente para nosotros. Y bueno, contento con eso y contento con los jugadores porque ellos son los artistas de esta noche, ¿verdad? ¿Qué tal, profe? Nico y Fran para la 780 AM Radio 1 de marzo. ¿Por dónde cree que pasa este buen momento de Trinidense? La fecha pasada quitándole el invicto a Olimpia y hoy ganando prácticamente un solo equipo ante el clásico rival. Yo creo que por el trabajo, veníamos buscando eso. Por ahí trabajamos un poquito más en el orden que nos estaba faltando, tratar de estar un poquito más equilibrado. Cambiamos un poquitito por ahí el estilo que veníamos manejando y nos está resultando, ¿verdad? Que es también por la característica de jugadores que están en campo. Con todas las bajas que tenemos, el grupo se está comportando y eso me deja bastante contento, ¿verdad? El trabajo que vienen haciendo día a día y que se pueda reflejar con la victoria, que es lo que buscamos, ¿verdad? Porque como hablamos con los jugadores de por ahí, hacíamos grandes partidos, pero nos quedábamos con un empate o una derrota, y hoy estamos mejorando eso en lo que va la segunda rueda de la apertura. Profe, ¿cómo le va? Erwin Velázquez para la tribu 1120 AM. Hablando justamente de bajas, ¿cómo está la situación de Nelson Gauto? Se habla que hay una oferta de Rusia, si nos puede comentar un poco sobre esa situación. No, la verdad que no manejo. Sé que hay de por ahí sondeos. Yo creo que eso mejor el presidente puede dar mejor información sobre eso. Nosotros estamos trabajando de que Gauto cada partido pueda rendir. Se puso mejor físicamente, se le nota más, se le ve más fino, ¿verdad? Como pueden ver, está trabajando en base a eso, ¿verdad? Como hablamos con los jugadores, no hay secreto, es trabajar, prepararse para que cada uno pueda dar su mejor versión, y para eso un jugador tiene que estar en peso, tiene que estar bien en fuerza, ¿verdad? Y es lo que vienen haciendo todos, ¿verdad? Hoy no me quiero olvidar de Nico, que volvió también, ¿verdad? Que hizo un trabajo también de recuperación de la molestia que tenía de un desgarro que ya vino el año pasado así. Bueno, hoy hizo un partido que es el Nico que queremos ver, ¿verdad? Y todo, Mori, como dijeron, yo creo que hoy Zamudio también, que le tocó jugar después de mucho, estuvo bastante bien, bastante seguro. Entonces ese es el camino, ¿verdad? Trabajar, prepararse, estar preparado cuando toque la oportunidad, y eso es lo bueno que estoy viendo de este grupo, ¿verdad? Profesor Germán Tilino para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Justamente recién lo mencionó a Tobías Morínigo y quería escuchar sus palabras acerca de él, cómo viene trabajando con él en particular, porque es un futbolista que el año pasado no había tenido muchas chances en Olimpia, llegó a Trinidense este año y en los últimos partidos se ha constituido una figura sobre ese costado izquierdo. En particular, que viene trabajando con él como para que hoy, por ejemplo, haya dado una asistencia, haya aportado también su gol. No, y contento con él, contento, ¿verdad? Es mérito de él, como dije hace rato, ¿verdad? Un jugador que sabíamos del potencial, que por ahí vino de un parate importante, sin pretemporada, con una pubalgia que no lo dejó entrenar de la misma forma o hacer una buena pretemporada, y se puso a trabajar. Doble turno, se puso en forma, sabíamos que era cuestión de tiempo para que él pueda llegar a este potencial que están viendo, y como hablamos con los jugadores y con todo, es fácil llegar, pero hay que trabajar para sostener, ¿verdad? Hoy estamos contentos con la victoria.
pero ya tenemos que pensar nuevamente porque el torneo ya termina a la vuelta a la esquina, ¿verdad? Ya estamos sin darnos cuenta en el tramo final. Y hay que seguir, hay que trabajar, sostener, que es lo más difícil por sobre todas las cosas, y vamos a trabajar en eso con los jugadores, ¿verdad? Disfrutar hoy, pero ya volver a trabajar desde mañana para preparar el partido que va a ser contra Libertad. Profe, ¿cómo le va? Estamos en vivo para la gran jugada Rock and Pop Grupo Ñandutí. Independientemente al rival de turno, ¿le sorprende el contexto del partido el día de hoy, terminar la jornada ganándole 4-0 al rival de toda la vida aquí en el barrio? ¿Y qué cree que cambió, profe, post partido frente a Cerro Porteño, donde arranca esta senda victoriosa o de empates del Sportivo Trinidense que está encontrando el colchón que necesita para escalar en la tabla de colocaciones? Bueno, yo creo que hoy se dio uno de esos partidos donde a nosotros nos salió todo, ¿verdad? Golpeamos cuando teníamos que golpear. Sabíamos el potencial de Rubio Ñu, que el partido anterior le tocó perder en un gran partido que hizo donde no pudo convertir. Y como ya hemos hablado con los jugadores, los clásicos hay que ganar, ¿verdad? Hoy entraron de esa forma, yo creo que hasta el final del partido no le dimos esa posibilidad, por más que teníamos el marcador de 3-0. Seguimos trabajando de la misma forma, no salimos del plan. Y bueno, son esos días por ahí que en el fútbol te toca convertir lo que tenés, estar concentrado por sobre todas las cosas, saber jugar estos partidos. Y bueno, hoy nos tocó a nosotros, gracias a Dios. Y lo de Cerro, bueno, lo de Cerro yo creo que se hizo un gran partido. Inclusive tuvimos esa última, ante el gol 2-1 de Cerro, nosotros tuvimos una jugada muy clara de Clementino, ¿verdad? Que de ahí viene el gol de Cerro. Entonces es más o menos lo que venía diciendo, ¿verdad? Hacíamos buenos partidos, pero no terminábamos de cerrar. Entonces uno veía a un trinidense que no reflejaba en la tabla, pero se venía haciendo ese esfuerzo, ¿verdad? Después tratamos de corregir un poquitito. Lo de Bruno también, que vino a liderar ahí atrás con la caída de Centurión de lo que tuvimos el torneo anterior. Entonces se están complementando, ahora estamos entendiendo, estamos cambiando también nosotros como cuerpo técnico un poco por la característica de jugadores, tratar de explotar las virtudes que tenemos hoy, ¿verdad? Comparado con un trinidense de por ahí que antes era más de posesión, hoy es un equipo un poco más ordenado, un equipo que aprovecha bien las transiciones, un equipo sacrificado y que está dando resultados, ¿verdad? Por lo que venimos cambiando de por ahí, lo que dijiste, pero no solamente ese partidos anteriores también que nos tocó perder por detalle. Trabajamos mucho en eso y bueno, hoy nos tocó también convertir de por ahí, que es lo que nos estaba faltando también. Buenas noches, profesor, en directo para ABC Cardinal. Primero preguntarte qué ofrece Clementino González ahí en la zona ofensiva, y por otro lado, con este rendimiento, si se sostiene, ¿cree que se puede llegar al primer objetivo, el tema de los 30 puntos? Bueno, lo de Clementino no vamos a descubrir nosotros, ¿verdad? Sabemos que es uno de los pocos centros delanteros que es referente, que tiene un juego aéreo muy bueno, direccionado, no es solamente que te gana por arriba, sino que te baja bastante bien orientado. Yo creo que al comienzo por ahí le costó un poquitito más, también a nosotros, como te dije, adaptarnos o adaptar el juego a los jugadores que tenemos. Y hoy por hoy se está viendo también ese potencial de él, que es lo que nosotros o veníamos viendo de él en General Caballero, ¿verdad? Y bueno, lo otro es paso a paso. Hoy nos tocó ganar, como dije hace rato, sostener y tener la mentalidad ganadora de lo que tenemos que trabajar. Vamos a enfrentar a un gran rival como es Libertad, que sabemos que tiene un gran técnico, que lastimosamente, bueno, el partido anterior le tocó perder con un hombre de más, pero no deja de ser Libertad y tener los jugadores que tiene. Entonces nosotros tenemos que prepararnos, trabajar con los pies sobre la tierra y prepararnos cada partido y encarar de la forma que estamos encarando, ¿verdad? Con mucha responsabilidad, con mucho sacrificio y con mucha concentración para llegar a eso y, si Dios quiere, poder superar también. Gracias. Damos por finalizado.